el eco de una risa infantil, un susurro helado que se desliza por los pasillos vacíos. Luego, el silencio, un silencio que pesa, que grita. No es la imaginación, no es el viento, es la voz de una niña, atrapada en el tiempo, resonando entre los muros de un palacio que guarda un secreto tan oscuro que la propia historia ha intentado borrar. Estamos en el corazón de Madrid, pero lo que aquí reside pertenece a otro reino, un reino de tragedia, incesto y un infanticidio que se niega a ser olvidado. Esta es la historia del Palacio de Linares y de la pequeña Raimunda, cuya presencia aún se siente, un lamento eterno en la opulencia de la capital española. En el vibrante paseo de Recoletos, en el corazón de Madrid, se alza majestuoso el Palacio de Linares, una joya arquitectónica del siglo XIX, con sus fachadas neobarrocas y jardines exuberantes, hoy sede de la Casa de América. A primera vista, es un símbolo de la grandiosidad de una época pasada, un monumento a la riqueza y el poder. Pero, bajo su imponente fachada de piedra, late una historia de horror que ha convertido este lugar en uno de los enclaves más embrujados y enigmáticos de toda España, un imán para lo inexplicable. Sus primeros habitantes, los marqueses de Linares, José de Murga y Reolid y Raimunda Osorio y Ortega, eran figuras de la alta sociedad madrileña. Su amor, sin embargo, estaba manchado por una sombra ancestral. Se rumoreaba que eran hermanos, hijos del mismo padre, un secreto que la sociedad de la época consideraba un pecado imperdonable. A pesar de la dispensa papal que supuestamente obtuvieron, la leyenda negra persistió y con ella la semilla de una tragedia aún mayor. De esta unión prohibida, según la creencia popular, nació una niña, a quien llamaron Raimunda. La existencia de esta niña, fruto de un amor incestuoso, era una mancha insoportable para la reputación de los marqueses. La solución, fría y despiadada, fue el infanticidio. La pequeña Raimunda, se dice, fue emparedada viva en 1900. Algún rincón oculto del palacio, condenada a un encierro eterno entre los muros que debieron ser su hogar. Desde entonces, a pesar de ser un edificio histórico y público, los relatos de voces infantiles, llantos desgarradores y apariciones fantasmales persisten, un eco constante de la tragedia que se niega a desvanecerse con el tiempo. El Palacio de Linares fue construido para impresionar, para ser un bastión de la aristocracia madrileña. Cada piedra, cada detalle ornamental, cada salón suntuoso hablaba de un estatus inquebrantable. Sin embargo, detrás de esa fachada de opulencia y perfección social se gestaba un tormento silencioso. Los marqueses, atrapados entre el amor prohibido y el peso de las convenciones, vivían una doble vida, una que culminaría en un acto de desesperación que sellaría el destino paranormal de su magnífica residencia. Si te atreves a desvelar los secretos más sombríos de Madrid y del mundo hispánico, te invitamos a suscribirte a Misterios Hispanos y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Pero ¿son estas solo leyendas urbanas, susurros del pasado que la imaginación popular ha magnificado? ¿O, por el contrario, hay una verdad más inquietante detrás de los muros del Palacio de Linares? Lo que vamos a explorar ahora son los testimonios, las investigaciones y los fenómenos que a lo largo de décadas han transformado este palacio en un laboratorio de lo paranormal, donde la línea entre la realidad y la leyenda se difumina hasta desaparecer. El primer capítulo de esta historia de horror se remonta a los días inmediatamente posteriores a la supuesta tragedia. Aunque los marqueses intentaron mantener un velo de normalidad sobre sus vidas, la atmósfera del palacio comenzó a cambiar. Un frío inexplicable, una opresión en el aire y los primeros indicios de que la pequeña alma que habían silenciado se negaba a partir.
La historia de los marqueses, José y Raimunda, es un laberinto de secretos y desesperación. Se dice que al descubrir su parentesco, su amor se convirtió en una condena. La llegada de la niña, Raimunda, fue el punto de no retorno. La presión social, el escándalo inminente, los empujaron a una decisión atroz. La pequeña, nacida en la clandestinidad, fue condenada a una existencia efímera para luego ser borrada, emparedada en algún lugar del palacio, quizás en el sótano, quizás en una de las paredes maestras, su llanto final ahogado por el cemento y el silencio. Cada ladrillo, cada viga, cada ornamento del Palacio de Linares se convirtió en un testigo mudo de esta atrocidad. Las paredes que debían proteger y albergar la vida se transformaron en la tumba de una inocente. Es como si la propia estructura del edificio hubiera absorbido el dolor, la culpa y la desesperación de aquel acto, impregnándose de una energía residual que con el tiempo se manifestaría de formas cada vez más palpables. Poco después, los sirvientes del palacio comenzaron a reportar sucesos extraños, objetos que se movían solos, puertas que se abrían y cerraban sin explicación, y lo más perturbador, un llanto débil, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes, especialmente en las noches más silenciosas. Algunos juraban haber visto una pequeña sombra, una figura infantil que se deslizaba por los pasillos, desapareciendo tan rápido como aparecía. Eran los primeros ecos de la tragedia, la manifestación de una presencia que se negaba a encontrar la paz. El ambiente en el palacio se volvió denso, opresivo. Los sirvientes, a pesar de su lealtad, sentían un miedo creciente. La alegría de la casa se había desvanecido, reemplazada por una melancolía profunda y una sensación constante de estar siendo observados. Los marqueses, por su parte, se encerraron aún más en su mundo, quizás atormentados por la culpa, quizás por la presencia constante de aquello que habían intentado ocultar. La tragedia de la niña Raimunda no solo había marcado sus vidas, sino que había impregnado cada rincón del Palacio de Linares con una energía oscura y persistente. Décadas después, el Palacio de Linares se convertiría en el epicentro de una de las investigaciones paranormales más famosas de España, atrayendo la atención de parapsicólogos y expertos en lo inexplicable. Fue en este periodo que las supuestas voces de la pequeña Raimunda, las famosas psicofonías, comenzaron a ser captadas, ofreciendo una evidencia escalofriante de su persistencia. El parapsicólogo Germán de Mindons Argumosa, una figura clave en la investigación de fenómenos paranormales en España, fue uno de los primeros en adentrarse en los misterios del Palacio de Linares. Equipado con grabadoras de cinta, Argumosa y su equipo pasaron horas en el palacio, buscando respuestas en el silencio y en el ruido blanco. Su objetivo era captar las llamadas psicofonías, voces de origen desconocido que se manifiestan en grabaciones de audio, a menudo atribuidas a entidades del más allá. Y lo lograron. Entre el sindot, ruido estático y las interferencias, comenzaron a emerger voces. Voces débiles, distorsionadas pero inconfundibles. La más famosa y la más perturbadora era la de una niña. Una voz que, según los investigadores, se identificaba como Raimunda. Mamá, mamá, no me dejes, mi mamá no me quiere, ya solo juego con mis muñecas, estoy aquí en el sótano. Estas frases, captadas en cinta, se convirtieron en la prueba más contundente de la presencia de la niña fantasma, un lamento que trascendía el tiempo y el espacio. La revelación de estas psicofonías causó un revuelo sin precedentes. La idea de una niña emparedada que aún clamaba por su madre desde el más allá resonó profundamente en el imaginario colectivo. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia y el Palacio de Linares se convirtió en sinónimo de misterio y horror.
La pequeña Raimunda, a través de estas grabaciones, había encontrado una forma de hacerse escuchar, de gritar su dolor al mundo, y su historia se diseminó por toda España. Las sesiones de grabación eran tensas, cargadas de una atmósfera densa. Los investigadores, a pesar de su escepticismo inicial, no podían ignorar la naturaleza perturbadora de las voces. El palacio, con sus vastos salones y sus rincones oscuros, parecía cobrar vida propia, respondiendo a la presencia de aquellos que buscaban la verdad. Aunque la parapsicología es un campo controvertido, la seriedad con la que Argumosa y su equipo documentaron sus hallazgos, intentando aplicar un rigor metodológico, añadió un peso innegable a la teoría de que el Palacio de Linares era, de hecho, un lugar habitado por una presencia infantil. Las voces del Palacio de Linares te han dejado inquieto. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos relatos te ha parecido más perturbador y deja tu me gusta si esta historia te ha erizado la piel. Pero la historia del Palacio de Linares no se detiene en las investigaciones de antaño. Hasta el día de hoy, el palacio sigue siendo un lugar de trabajo, un espacio público que alberga eventos y oficinas. Y son precisamente las personas que pasan sus noches y sus días en sus entrañas. Los guardias de seguridad, el personal de limpieza y los administradores, quienes continúan reportando fenómenos que desafían toda lógica, manteniendo viva la leyenda de la niña fantasma. Los relatos son consistentes y escalofriantes. Guardias de seguridad, en sus rondas nocturnas, han reportado ver figuras translúcidas, bultos que se deslizan por los pasillos, o incluso la silueta de una niña pequeña que aparece y desaparece en cuestión de segundos. Algunos describen una figura adulta, una mujer con vestimentas antiguas, que parece deambular por los salones, como si buscara algo perdido. Estas apariciones, fugaces y aterradoras, son a menudo acompañadas por una sensación de frío intenso, incluso en las noches más cálidas. No es raro encontrar objetos fuera de lugar al día siguiente, o escuchar ruidos inexplicables en secciones del palacio que deberían estar vacías, puertas que se cierran con fuerza aunque no haya corriente de aire, luces que se encienden y apagan solas, el sonido de pasos arrastrándose por escaleras que no conducen a ninguna parte, o el tintineo de un piano que nadie está tocando. Estos fenómenos, aunque sutiles, son lo suficientemente frecuentes como para generar un ambiente de inquietud constante entre el personal. Más allá de lo visual y lo auditivo, muchos empleados reportan sensaciones extrañas. Una opresión en el pecho, la sensación de ser observados o la percepción de una presencia invisible que los sigue. Algunos han sentido un aliento frío en la nuca o han percibido olores inexplicables como el de flores marchitas o un perfume antiguo que aparecen y desaparecen sin fuente aparente. Estas experiencias, aunque subjetivas, contribuyen a la atmósfera de misterio que envuelve al palacio. Lo que hace que estos testimonios sean aún más impactantes es la credibilidad de quienes los relatan. No son turistas buscando una emoción, sino profesionales que pasan horas en el palacio, a menudo solos, en la oscuridad de la noche. Sus relatos, a menudo contados con una mezcla de miedo y resignación, refuerzan la idea de que los fenómenos del Palacio de Linares no son meras invenciones, sino experiencias reales que continúan manifestándose en el presente, un eco persistente de la tragedia original. Un guardia de seguridad que prefirió mantener el anonimato relató una experiencia particularmente escalofriante. Una noche, mientras realizaba su ronda por el sótano, escuchó un suave tarareo infantil. Al acercarse, la melodía se detuvo abruptamente, seguida por un susurro claro y frío que le dijo: «No me olvides». El guardia, un hombre corpulento y escéptico por naturaleza, abandonó su puesto esa misma noche
y nunca más regresó al palacio, una prueba silenciosa del impacto que estas presencias pueden tener. La constante exposición a estos fenómenos ha cobrado un peaje psicológico en algunos miembros del personal. El miedo, la incertidumbre y la sensación de no estar solos en un lugar que debería ser seguro han llevado a rotaciones frecuentes de personal, especialmente en los turnos nocturnos. El Palacio de Linares no solo es un lugar de trabajo, sino un desafío constante a la cordura de quienes lo habitan, incluso por unas pocas horas. A pesar de la abrumadora cantidad de relatos y la persistencia de los fenómenos, el Palacio de Linares sigue siendo un enigma. La ciencia y el escepticismo han intentado una y otra vez ofrecer explicaciones racionales para lo inexplicable. Pero, ¿es suficiente la lógica para desentrañar un misterio que ha perdurado por más de un siglo? La ambigüedad es quizás la esencia misma de su legado. Los escépticos argumentan que los fenómenos pueden ser atribuidos a corrientes de aire que mueven puertas, a la acústica particular del edificio que crea ecos y resonancias, o incluso a la sugestión colectiva. La historia trágica del palacio, ampliamente difundida, podría influir en la percepción de quienes lo visitan o trabajan allí, haciendo que interpreten ruidos y sombras comunes como manifestaciones paranormales. Para la mente racional, cada evento tiene una explicación lógica, por muy improbable que parezca. Sin embargo, la persistencia de los relatos a lo largo de generaciones y la consistencia de las experiencias reportadas por personas que no se conocen entre sí desafían estas explicaciones. ¿Cómo justificar las psicofonías captadas por equipos de audio o las visiones de figuras que aparecen ante testigos sobrios y racionales? La simple sugestión parece insuficiente para explicar la riqueza y la continuidad de los fenómenos que se manifiestan en el Palacio de Linares. Lo que distingue al Palacio de Linares de otros lugares supuestamente embrujados es la especificidad y la coherencia de su leyenda. No es solo un lugar con fantasmas genéricos, sino un sitio donde una tragedia muy particular, con nombres y fechas, parece haber dejado una huella energética tan profunda que se manifiesta de formas tan directas y personales como el llanto de una niña o la voz que clama por su madre. Esta conexión íntima con su pasado lo convierte en un caso de estudio único en el mundo paranormal. Así, el misterio del Palacio de Linares permanece intacto. No hay pruebas definitivas, no hay una explicación científica que satisfaga a todos. Pero la ausencia de una explicación lógica no significa la ausencia de un fenómeno. Significa quizás que estamos ante algo que trasciende nuestra comprensión actual, algo que se burla de nuestras categorías y desafía nuestra percepción de la realidad. El palacio, con su historia de amor prohibido y muerte oculta, sigue siendo un portal a lo desconocido. El Palacio de Linares es, en sí mismo, una paradoja, un lugar de belleza arquitectónica y esplendor histórico, que al mismo tiempo es un epicentro de terror y misterio. Esta dualidad es lo que lo hace tan fascinante y aterrador. Es un recordatorio de que, a veces, los lugares guardan memorias y que las tragedias humanas pueden dejar una huella tan profunda que resuenan a través del tiempo, manifestándose de formas que apenas podemos empezar a comprender. Desde los primeros susurros de los sirvientes, pasando por las escalofriantes psicofonías captadas por los parapsicólogos, hasta los testimonios contemporáneos de guardias y empleados, todos los relatos convergen en un punto. La tragedia original de los marqueses y la pequeña Raimunda parece haber dejado una marca indeleble en el Palacio de Linares. Cada fenómeno, cada aparición, cada voz es un eco de aquel secreto prohibido, un lamento que se niega a ser silenciado.
El horror del Palacio de Linares no reside solo en la posibilidad de fantasmas, sino en la dimensión psicológica de su historia. El incesto, el infanticidio, la culpa que debió atormentar a los marqueses. Podría ser que estas emociones tan intensas, tan destructivas, hayan quedado impregnadas en la propia estructura del edificio. La idea de que secretos tan sombríos puedan ecoar a través del tiempo y del espacio, aprisionando almas y perturbando la realidad, es quizás el verdadero terror. El palacio se convierte así en un monumento a la memoria, una memoria dolorosa y persistente. Los muros, testigos silenciosos de una tragedia, parecen haber absorbido la energía de aquellos eventos, liberándola en forma de fenómenos inexplicables. Es como si el edificio mismo se negara a olvidar, a permitir que la historia de la pequeña Raimunda sea borrada, forzándonos a confrontar la oscuridad que puede residir incluso en los lugares más grandiosos. Quizás la verdad no sea tan simple como un fantasma que deambula, sino la manifestación de una energía residual, de un trauma tan profundo que ha fracturado la realidad en ese punto específico. El Palacio de Linares nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, a abrir la mente a la posibilidad de que el pasado no siempre está muerto, sino que a veces respira y se manifiesta entre nosotros. No ofrecemos respuestas fáciles, porque en el Palacio de Linares no las hay. Solo queda la inquietante pregunta: ¿será que los muros del Palacio de Linares son solo testigos de una historia prohibida o guardianes de almas que se rehúsan a partir? ¿Es la pequeña Raimunda un fantasma real o la manifestación de una culpa tan profunda que ha trascendido la muerte? El misterio persiste y con él la sensación de que hay verdades que la lógica no puede explicar y horrores que el tiempo no puede borrar. Si la verdad sobre el Palacio de Linares te ha dejado sin aliento y te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de lo inexplicable, no te detengas aquí. Suscríbete a Misterios Hispanos y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Y si esta historia te ha fascinado, te invitamos a explorar nuestra playlist de lugares embrujados que desafían la razón. Hay muchos más secretos esperando ser desvelados. ¿Estás listo para el próximo?